En Sin Distancias tratamos ahora de un tema que tiene que ver con relaciones internacionales. A menudo, cuando leemos la prensa o escuchamos noticias en radio o televisión, se nos mezclan conceptos como pueblos, naciones, estados. Hay que ser rigurosos en cualquier situación, pero más aún si estas palabras están envueltas en las relaciones internacionales. Escuchar, reflexionar, es una buena táctica que nos ayudará mucho a la hora de comprender estos conceptos. Tengo el placer de presentarles a Paloma García Picazo. ¿Qué tal, profesora García Picazo? Un saludo. Hola, ¿qué tal? Encantada de volver a estar aquí con vosotros. Pues gracias por acudir a esta cita. La profesora Paloma García Picazo es profesora titular de Universidad de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y ha propuesto un tema que yo creo que es muy interesante y muy periodístico, le tengo que decir por arrimarle el ascua a mi sardina, Sí. Que es pueblos, naciones y estados en las relaciones internacionales. A lo mejor así el título yo creo que ya llama la atención, porque hablar de pueblos, naciones y estados, bueno, necesitaríamos mucho tiempo para hablar de todo en profundidad, pero yo creo que tiene interés porque le propongo como un juego. Sin conocer a nadie, a lo mejor cuando conoces a gente de distintos países, alguien dice mi país, my country en inglés, y se utiliza el término posesivo. Para empezar, Sí, es muy buen arranque. ¿Cómo lo aceptamos eso? ¿Cómo lo adaptamos? Sí, muy pertinente es la pregunta porque, claro, coloquialmente utilizamos el término mi país y está plenamente aceptado, es totalmente lógico, correcto y válido. Y de hecho, pues claro, en inglés es country y country significa mi país, mi patria, mi nación, mi estado. De ahí vienen las implicaciones a que podría dar lugar, porque a veces se utilizan de manera indistinta unos términos u otros. Todos sobreentendemos lo de mi país. Pero ocurre que ya en el campo más concreto de las relaciones internacionales, que luego podemos entrar en qué significa internacional, realmente las personas, y este es un debate apasionante de la actualidad, porque vivimos en un mundo de identidades. Las personas nos enunciamos a nosotras mismas sobre la base de eso, de mi país, yo soy de aquí. Muchas veces se está apelando al terruño, a lo que antes en España se llamaba la patria chica. Yo soy de este pueblo, de esta comarca, de esta región, de esta comunidad autónoma o de esta circunscripción territorial del país en el que te haya caído en suerte nacer y vivir. Y esto también nos llevaría al país en el que naces y el país a lo mejor en el que luego te estableces por las migraciones que ahora también están tan desgraciadamente para muchos, tan en auge. Pero siendo esto cierto, claro, nos definimos sobre la base de nuestra identidad y esa identidad luego vincula de algún modo jurídicamente, porque claro, en puridad, en el nivel internacional, los que, entre comillas, cuentan son los estados, porque son, claro, los titulares plenipotenciarios, pues por ejemplo, con capacidad para comprometerse en un tratado internacional, y hablo así genéricamente. Y claro, las personas somos nacionales de un estado, que este sería la terminología internacional sensu stricto, o ciudadanos. La denominación ciudadano o la ciudadanía apela a la determinación interna, es decir, yo soy ciudadano nacional de un estado de la Unión Europea, que es, en este caso, España. Y mi nacionalidad es española. La nacionalidad sería a efectos de pasaporte. Uh-huh. Esa es una primera distinción. Hace bien en especificar así porque se ve mucho más claro. Pero a mí ahora me surge un problema con lo que ha dicho. En la descolonización, por ejemplo, se habla de pueblos. Pero sí. Quienes organizan o quienes tienen la potestad de organizar son los estados o los de firmar tratados internacionales, como acaba de comentar. Un ejemplo, al decir pueblo se me viene a la mente el pueblo saharaui, el pueblo palestino, que son pueblos pero sin estado. ¿Quién decide cuándo es el pueblo con un estado o un pueblo sin un estado? Sí, pues esto es, bueno, empezamos por aquí, que es a lo mejor empezar por el final,
Claro, toda comunidad humana, o sea, los seres humanos somos seres sociales y nos organizamos en comunidades. Comunidades de tipo familiar o de tipo tribal, o lo que, por ejemplo, en la antigua Roma se llamaban las gentes, de gens, el singular, que son comunidades ancestrales, pues porque se comparte un ancestro común, y luego volveremos sobre eso porque también es bastante curioso reflexionar. De hecho, el derecho internacional in nilo tempore se llamaba derecho de gentes, incluso en español, y era un término totalmente aceptado. Entonces, claro, la realidad de los pueblos es una realidad, por así decirlo, eterna, consustancial al ser humano. Los seres humanos se organizan, pues eso, con arreglo a las tribus, a las estirpes, a las gentes o en forma pueblo. Y es, claro, un concepto que se puede analizar desde la ciencia política, desde la antropología, cómo ese nosotros se configura de esa manera. Es un sentimiento también de pertenencia, de unos lazos que en unas ocasiones son de tipo más consanguíneo, pues a base de distintas tribus se va configurando un pueblo, o de otra índole, más, por así decirlo, más abstracta, un sentimiento de pertenencia pues por una historia compartida, una lengua común, unas costumbres ancestrales, y ese pueblo adquiere pues carta de naturaleza. ¿Qué sucede? Que según un proceso que ahora podemos ver, adelantándonos un poco, claro, para tener, digamos que plenitud de facultades en el escenario internacional, se supone que los pueblos deben convertirse en estados. Y ese acto de proclamación, de autoproclamación como Estado, que, por ejemplo, es interesantísimo enfocarlo desde el punto de vista de la autodeterminación de los pueblos, que es un concepto que se acuñó, pues, por ejemplo, en el último tercio del siglo XIX, tuvo muchísimo empaque y muchísimo desarrollo en la corriente que se denomina el austromarxismo, una serie de autores adscritos al área del Imperio Austrohúngaro con unas tensiones nacionalistas enormes en aquel momento, y entonces se planteó desde el austromarxismo, y luego, pues, por ejemplo, Lenin con la revolución bolchevique estableció su propia doctrina de la autodeterminación de los pueblos. Por otro lado, el presidente norteamericano o estadounidense Thomas Woodrow Wilson, en sus 14 puntos, estableció también su tesis de la autodeterminación de los pueblos, buscando sobre todo dar solución a esas tensiones nacionalistas que había habido en la Europa del siglo XIX, pero se anticipó a los afanes de autoproclamación como pueblos y como estados que luego se suscitó con el denominado proceso de la descolonización, que cabe resumir muy brevemente en dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, la 2625 y la 1514, que se llama, o sea, a su vez se conocen como la Carta Magna de la Descolonización. Entonces, pueblos que habían estado sometidos a dominación colonial, pues van tomando conciencia de su propia entidad como tales y buscan la forma Estado, mediante un acto de reconocimiento. Entonces, pues bueno, el proceso es enorme, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta hoy, y ha dado lugar a que, claro, que en la Asamblea General de Naciones Unidas haya casi 200 estados actualmente. Entonces, lo cierto es que en los casos tanto del pueblo saharaui como del pueblo palestino no ostentan un reconocimiento definitivo. Es decir, están reconocidos por Naciones Unidas como pueblos, es decir, tienen un estatuto jurídico, pero claro, no tienen la plenitud de la forma Estado. Esto sería visto así en esta etapa, pero claro, hay otras. Sí, me gustaría también que hablase un poco, profesora García Picazo, porque en los medios de comunicación se utiliza de manera a veces, no sé si muy rigurosa, las relaciones internacionales de distintos países. Por ejemplo, Naciones Unidas se dice que es un organismo supranacional.
No sé si es lo mismo decir supranacional que internacional. Claro, esto es un error manifiesto. ¿verdad? Esto es un error manifiesto porque, y aquí vamos a hacer quizá un pequeño repaso de conceptos y términos. Digamos que el pueblo apela pues a esa comunidad determinada sobre un sentimiento de pertenencia a una comunidad política articulada como pueblo, sin reconocimiento de Estado necesariamente. Porque además a lo largo de la historia, por ejemplo, en numerosos imperios no tan antiguos, pues eran imperios cuyo Estado, que era la formación del imperio, el imperio austrohúngaro, sin ir más lejos, que es el caso que acabamos de mencionar, pues tenía a su vez dentro de sí mismo diversos pueblos, diversas nacionalidades, sin estatuto de Estado. Luego ya se configuraron como estados a partir de, sobre todo, de la Primera Guerra Mundial, pero en ese momento no. En segundo lugar iría el término también nación, porque claro, si examinamos el término, que es la pregunta, supranacional o internacional, son términos equivalentes. En el neologismo internacional interviene, pues como acabo de decir, un neologismo que inventó Jeremy Bentham en sus principios de moral y legislación, según algunas fuentes, esta es la más comúnmente aceptada, estableció la palabra de internacional. Claro, él como anglosajón se estaba refiriendo por lo que hemos empezado, que en el ámbito anglosajón el término nación, país, country, estado, no tiene una diferenciación tan sutil como puede tener en lo que se denomina el entorno continental europeo, que sería pues eso, el continente europeo, donde sí se distingue. Cuando hablamos de internacional, por ejemplo, un filósofo como Kant, que era muy consciente de esa sutileza, pues él habló de interestatal, aludiendo exclusivamente a las relaciones entre estados, que esa sería una determinación posible. Pero sucede que en el mundo actual, que es mucho más complejo, el término internacional pues viene a designar no solamente relaciones entre estados, sino relaciones entre otras comunidades políticas susceptibles de mantener ese tipo de relaciones. ¿Qué sucede cuando decimos o cuando escuchamos el error de que, y este es el ejemplo, de que Naciones Unidas es un organismo y que además es supranacional? Primero, no es un organismo, porque es una organización que a su vez tiene órganos. Y los órganos de Naciones Unidas, pues por ejemplo, podríamos decir que son pues el Consejo de Seguridad, que siempre está en el candelero periodístico, la Asamblea, el Tribunal de Justicia, etcétera. Pues tiene una serie de órganos. Además tiene organismos especializados que se dedican a determinadas funciones dentro de la organización. Pero en sí es una organización, no es un organismo. Ella, a su vez, contiene órganos y organismos. Y no es supranacional porque en el concepto de supranacional va implícita una cesión de soberanía por parte del Estado. Por ejemplo, por proximidad, nosotros como españoles, Estado miembro de la Unión Europea. Si contemplamos la Unión Europea, y esto a menudo no se tiene demasiado en cuenta, la Unión Europea en sí misma es una organización internacional en sentido estricto. Y por eso, cuando en el año 2005 se propuso el fallido tratado que pretendía establecer una constitución para Europa, se habló de un tratado. Y los tratados se firman entre estados. Y por eso en la Unión Europea hay estados miembros. Y en la Unión Europea, que a su vez también tiene órganos o instituciones, pues por ejemplo el Consejo Europeo, que se celebra cada cierto tiempo y acuden todos los dignatarios y mandatarios de los estados miembros, pues es un órgano que es en sí mismo intergubernamental, porque van representantes de los gobiernos a distintos niveles, jefes de Estado, primeros ministros, etcétera, y es una forma de reunión y de tratamiento de los temas intergubernamental. Sin embargo, dentro de la Unión Europea, la Comisión es supranacional,
porque la Comisión, cuando emite una legislación, porque claro, es un órgano sui generis en la tipología jurídica, claro, la legislación que emite la Comisión Europea se incorpora a la legislación de los Estados miembros. Los Estados miembros ceden soberanía, ceden competencias estatales en beneficio de esa integración supranacional que algunos predican que debe de ser el destino para Europa. Otros no, otros se oponen, los euroescépticos no quieren ceder soberanía por ningún concepto. Y esto nos llevaría a otra distinción que es interesante de notar, porque a veces en estas confusiones terminológicas se utiliza también el término transnacional. Y lo transnacional en sí mismo representa algo tan simple como es atravesar fronteras. Fronteras de estados, sin que necesariamente se esté ejecutando un acto de derecho público, porque claro, las personas tenemos la costumbre de movernos desde la noche de los tiempos. El ser humano, cuando simplemente se trataba de pueblos, los pueblos se movían, pues en función de que tenían que subsistir. Si se agotaban los pastos en un lugar, pues se movían hacia otro. A lo mejor no había fronteras que atravesar. En este momento el mundo transnacional es el que está, digamos que en alza, por algo tan sencillo como que la Sociedad Red de Manuel Castells, por poner el ejemplo del autor más conocido, por lo menos en nuestro entorno, la Sociedad Red, la sociedad del mundo de la sociedad de la información y de la comunicación, es genuinamente transnacional. Cada vez que entramos en un ordenador, en una red social, eso es genuinamente transnacional. ¿Qué decir de las migraciones? ¿Qué decir del comercio? Y aquí ya también a lo mejor también una precisión conveniente es que, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas multinacionales, las grandes empresas multinacionales que dominan la economía mundial, el término en sí mismo tampoco sería muy exacto, porque estas sí que son corporaciones transnacionales. Son multinacionales, se entiende, pues porque, claro, tienen sedes en muy diversos puntos del planeta y en diversos estados, pero generalmente la casa matriz se mantiene en la sede original donde se fundó la empresa, pongamos por caso, y no cito ningún país para tampoco citar a ninguna de las grandes corporaciones, aunque están en la mente de todos, pero su función es transnacional en sí misma. Por movimientos de personas, bienes, capitales, etcétera, a través de fronteras. Me gustaría poner aquí, detenernos un momento y poner el acento, ha hablado de migraciones, yo no sé si es el término correcto, migraciones internacionales, pero hacer un descanso en esto y mirar detenidamente, porque en un mundo cambiante y cada vez que se da más, porque he hablado ya desde el origen de los tiempos, es cierto, los pueblos iban buscando los pastos con el ganado donde por la época del año tenían que subsistir, pero ahora que es un mundo tan cambiante y pues desgraciadamente lo vemos a diario además, viviendo en la Unión Europea, ¿las migraciones sería un caso de internacionalización? Las migraciones, claro, hay una parte que es internacional en tanto en cuanto, claro, atraviesan fronteras de estados. Partimos de la base de que las fronteras son una creación artificial. Bueno, y tanto más artificiales cuanto más nos movemos en el pantanoso terreno de la colonización. Esas fronteras que, por ejemplo, se trazaron en amplias zonas de África con escuadra y cartabón, cortando zonas, pues por ejemplo en el Sáhara es el ejemplo meridiano, los pueblos, y estos son pueblos en sentido estricto, que se han desenvuelto desde la noche de los tiempos por todo el inmenso espacio del Sáhara, llevando sus caravanas o sus rebaños en busca de los oasis. Claro, el desierto es una entidad móvil, las dunas se mueven, los oasis pueden secarse, los ríos aparecen y desaparecen. Entonces, claro, en esta zona del mundo, desde la noche de los tiempos, esos pueblos, esas comunidades se han estado desenvolviendo casi prescindiendo del concepto de frontera, o eran por lo menos otras fronteras territoriales.
Una de las realidades del Estado, fundamentalmente, es que, claro, en los Estados, muchas veces en la propia Constitución en la que ese Estado cobra carta de naturaleza, el propio Estado define las fronteras, que es la demarcación territorial de sus límites. Y bueno, y todos sabemos, y esto es un punto muy interesante, y es que, por raro que parezca, en la conflictividad internacional, que es muy cruenta, la mayor parte de los conflictos internacionales, en términos coloquiales, guerras que estallan, todavía son por polémicas territoriales, por cuestiones de fronteras. Parar las migraciones es realmente muy difícil porque, bueno, de hecho hay ahora una serie de autores y teóricos que enfocan las migraciones desde muy diversos puntos de vista, también incluso desde un punto de vista, si se quiere, bueno, pues del capitalismo liberal, mover mano de obra, así tal cual lo estoy diciendo, mover mano de obra por el mundo, fundamentalmente por necesidades logísticas, por la división internacional del trabajo. Esto es un tema muy antiguo, pero es así. Entonces hay una serie también de intereses en que haya población migrante y migraciones de retorno y migraciones temporales o estacionales. Esto es muy, muy complejo. Atraviesan fronteras, obviamente. Hay fronteras que se abren, hay fronteras que se cierran. Pero también en este asunto de las migraciones, aquí digamos que habría un componente de voluntariedad, pero otro componente, digamos que de, si se me permite la palabra que estoy improvisando sobre la marcha, de forzosidad. Es decir, hay gente que se mueve porque no le queda más remedio. Bien por penuria en sus países de origen o bien por las famosas solicitudes de refugio, de asilo o desplazamientos forzados y forzosos por temas de guerra o de violencia estructural manifiesta donde están viviendo. Y aquí, pues, claro, se suscitan nuevas cuestiones que, bueno, darían lugar pues a otro programa. Sin duda. Me gustaría detenernos un poco también en las ONGs, porque son organizaciones no gubernamentales y además figuran en sus estatutos que están al margen de los estados, pero son también internacionales. Claro, figuran en el escenario internacional en sentido amplio. Incluso hay autores que ya ni siquiera utilizan el término internacional, prefieren mundial o global, la sociedad global o la sociedad mundial o el sistema mundial. Y en este terreno, las ONGs, bueno, esto nos retrotrae a esa distinción que hemos hecho mínimamente antes, organizaciones intergubernamentales, que serían estas OIGs, formadas generalmente por estados, que son los que signan el tratado fundacional y establecen pues, su funcionamiento. Y las organizaciones no gubernamentales, que todos sabemos que también han aumentado con el paso, sobre todo desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, bueno, estas organizaciones en sí mismas son no gubernamentales, están formadas por particulares, por personas orientadas a los más diversos fines, por lo general pues de tratamiento humanitario, pero de temas variadísimos, desde medioambientales hasta, pues por ejemplo, la salvaguardia y la protección de pueblos indígenas o pueblos que están en peligro por el entorno en el que viven, o acción humanitaria de cualquier índole, de apoyo a la infancia, a grupos marginados, grupos desfavorecidos, etcétera, protección de los derechos humanos en general, derechos humanos concretos de mujeres, de niños, de detenidos, etcétera. Y estas organizaciones no gubernamentales, claro, deben su entidad precisamente a que son formaciones voluntarias de derecho privado, y que generalmente en sus estatutos figura que no pueden tener apoyos por parte de los estados, porque si no, claro, perderían su independencia. ¿Cómo van a denunciar una violación de derechos humanos en un lugar donde a su vez están recibiendo financiación? Pues claro, primero, no serían creíbles y segundo, tampoco serían eficaces.
Bueno, la verdad que el título del programa ya anunciaba un poco que iba a ser algo interesante como para debatir, porque yo creo que esto es inagotable, por supuesto. Paloma, no pretendíamos tampoco aquí No, ni agotar, muchísimo sino que menos. sirva de aliciente para motivar, yo creo, a los estudiantes y a los no estudiantes también, oyentes, cualquiera de nuestros espacios que se interesan en temas los culturales o divulgativos que aquí tratamos, porque yo creo que hablar de pueblos, naciones y estados en las relaciones internacionales puede sentar la base para entre nosotros mismos conversar, aclarar conceptos y, por supuesto, fiarnos a medias de los medios de comunicación. Yo he aprendido mucho también esto porque es verdad que hay que mirar con lupa cuando leemos una noticia y se mezclan estos conceptos, ¿no? Un poco que se tratan quizás a la ligera, no siempre, ni en todos los periódicos, por supuesto, no estoy generalizando, pero yo creo que ya hemos aprendido algo, los conceptos desde pueblo, gens romana, a pasar a las relaciones internacionales, intergubernamentales, y yo creo que es un ejercicio puramente universitario. Sí, yo creo que sirve más que nada, pues eso, pues para reflexionar un poco en la forma en la que hablamos, porque claro, las palabras y las realidades deben ser como espejos. La palabra que uso debe designar a una realidad lo más concreta posible. Y al final, pues bueno, los seres humanos nos definimos siempre como aparte del yo, tan egoísta y tan narcisista, pero también somos un nosotros. Y ese nosotros es susceptible. Primero, el nosotros a lo largo de los siglos ha sufrido una evolución de mucho alcance y el nosotros a la vez implica mirar a los otros. Y en ese los otros, pues también estamos nosotros reflejados. Al final es un juego de espejos que yo creo que no conviene perder nunca la perspectiva de quiénes somos nosotros en función a veces de cómo nos miran los otros. Y si ese nosotros no es excluyente, sino que es inclusivo, pues yo creo que actúa en beneficio del género humano en su conjunto, que al final es lo que somos, personas. O por lo menos hay que intentarlo. Pues yo me quedo con esta reflexión para cerrar el espacio de la profesora Paloma García Picazo, profesora titular de Universidad de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que propuso como tema de debate hoy, de enseñanza, de conversación, pueblos, naciones y estados en las relaciones internacionales. Un placer, profesora García Picazo, y nos vemos por aquí en otra nueva cita. Pues muy bien, así lo espero y muchísimas gracias por esta siempre tan gentil invitación. Gracias. Termina ya Sin Distancias, un tiempo para la educación y la cultura con el sello de la UNED. Cada día la UNED, la universidad pública que está más cerca de todos, llega hasta vosotros a través de Radio 3 y también nos podéis escuchar en canal.uned.es y en YouTube UNED. Volvemos mañana con nuevas propuestas y esperamos contar con vuestra compañía. Hasta entonces.